Miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Muy interesante lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, que es la primera lectura. Dice que Jesús participó de nuestra carne, fue hombre como nosotros, claro, sin dejar por eso de ser Dios, ¿no? Para, dice, por su muerte aniquilar al Señor de la muerte, al diablo, y liberar a los que por miedo a la muerte pasan la vida en la tierra como esclavos. Eso es lo que está diciendo. Quiero poner énfasis en esto último. Liberar a aquellos que por miedo de la muerte viven como esclavos toda su vida. Eso pasa con todas las falsas religiones que adoran a ídolos o deidades. Son demonios. Y por miedo a la muerte aceptan estos demonios y viven esclavos de ellos. Eso nos contaba un sacerdote misionero entre los budistas del Himalaya. Están aterrados de la muerte, de los maleficios que les puedan hacer. Y los pobladores viven como esclavos. Jesucristo es el que trae la libertad, verdadero hombre y Dios verdadero. Vino a liberar al hombre de los demonios, a exorcizarlos con su sola presencia, como vemos por el Evangelio de estos días. Presencia que la prolonga en su iglesia. Vino a liberar de las supersticiones, de los maleficios. Pero el miedo a la muerte toma nuevas formas y hoy lo representa un cierto virus que ni siquiera fue aislado y que esclaviza a poblaciones de todo el mundo. Se vuelven esclavos por miedo a la muerte, porque Jesucristo fue desalojado de sus vidas, de enteras sociedades que en otros tiempos fueron cristianas. El Salmo, por su parte, nos recuerda que Dios ha hecho alianzas con el hombre y que Él no se olvida de sus alianzas. Dios no se olvida ni jamás podrá olvidar la alianza hecha con la sangre de su Hijo. Pero el hombre es infiel y la olvida y la desprecia. Y luego, claro, padece las consecuencias. Una de las consecuencias es que le expide la entrada a los demonios. Y los demonios, que están siempre al acecho, entran. Y hoy, que estamos en el reino del revés, como decía una ingeniosa escritora, María Elena Walsh, decía: en que nada el pájaro y vuela el pez, que un ladrón es vigilante y el otro es juez. Estamos en ese reino del revés, pues los demonios que reinan en la nueva era, y en cuanto esoterismo se os ocurra, hacen creer a los que vagan por el mundo sin asidero a la verdad, fuera de la luz de Cristo, que la existencia de poseídos y la expulsión de los demonios que la Iglesia viene haciendo, aunque ahora mucho menos porque hasta hay obispos incrédulos
que no tienen en sus diócesis exorcistas. Y de esto se quejaba con mucha razón el padre Gabriel Amorth. Digo que esos exorcismos y poseídos son en realidad, dicen, producto de la ignorancia de otro tiempo, cosas de la Edad Media, y que la ciencia ha demostrado que son patologías que no habían sido reconocidas como tales. Mira vos. Y si uno va a ver algo en que, qué sé yo, Wikipedia esa, que es lo que ahora se consulta, pues ahí se entera que los poseídos no existen, ni tampoco ninguna acción diabólica. Estos sabiondos que escriben estas cosas no vieron ningún verdadero endemoniado en su vida, pero el día que lo vean, menudo susto se han de llevar. ¿Cuántos que no creían en el infierno se habrán encontrado con esa terrificante realidad, pero ya sin salida? Pues hoy, en continuación con los dos últimos evangelios, lo tenemos a nuestro Señor, que después de haber exorcizado a aquel fiel judío, seguro, que había concurrido el sábado, como todos los judíos, a la sinagoga, y después de haber enseñado en esa misma sinagoga de Cafarnaúm, se va con sus nuevos discípulos, los hijos de Zebedeo, a casa de los otros dos. Allí con solo tocarle la mano, en Lucas dice que increpó a la fiebre, pero en Mateo y Marcos dice que solo la tocó, ¿no? Sana la suegra de Simón y ella, sanada, pasa a servir. Y si no se queda, qué bien, ¿no? Ya estoy sanada, no, pasa a servir. Allí, con solo tocarle la mano, lo logra. Desde que la gente de Cafarnaúm supieron lo que había ocurrido en la sinagoga, y los enfermos que había curado, que estaba además alojado, lo sabía todo el mundo, en casa de Simón, ¿qué pudo ocurrir? Lo de imaginar. Pues que todo el pueblo se agolpó delante de la casa, con los enfermos, los tullidos, los endemoniados. Que ayer como hoy son muchos los que están afectados por demonios, aunque pocos sean los que estén realmente poseídos, pero afectados sí. Bueno, es de imaginar que no solo el Señor no le dio un respiro, sino que además aquella casa fue totalmente trastocada. El Señor enseña, sana, expulsa demonios, como signo además anticipatorio del reino. Primero porque se compadece, claro, pero también son signos proféticos, signos anticipatorios del reino que Él viene a traer. Pero hay algo muy importante, además de todo esto, que de ningún modo puede relegar por más que esté cansado: la oración. La oración. La primacía de la oración, sus encuentros más profundos y a solas con el Padre. Y por eso se levanta antes que aclare, ya todavía es oscuro, muy oscuro, y se va a un lugar solitario a orar. También así nos enseña que por más obras de misericordia o que se trabaje para el reino, sobre todo para nosotros sacerdotes, no puede ni eso ni nada hacerse a expensas de la oración. Como dicen, ¿no?, que por ocuparme de las obras de Dios, no me olvide del Dios de las obras. Bueno, hoy celebramos además una memoria facultativa, no es obligatoria, a San Hilario de Poitiers, que nació allá por el año 310. Estamos hablando de 1710 años atrás, nada menos, y que fue obispo de Poitiers. Bueno, le tocó un tiempo difícil, le tocó guiar a su rebaño en tiempos del arrianismo, de aquella herejía, lo recordarán, cuyo autor era un monje y teólogo, cuidado con los teólogos, algunos, Arrio, que sostenía que Jesús no era de la misma naturaleza divina del Padre y que el Verbo no era eterno y que no era creado, es decir, que no era no creado. En definitiva, que era creado. Cuando Arrio había sido condenado, en aquel momento estaban bajo el emperador Constancio II, imperaba el arrianismo. Igualmente había arrianismo, es decir, Arrio había sido condenado. Y el emperador era arriano.
Las herejías están siempre presentes, así como ayer se negaba la divinidad de Cristo, hoy también se la niega, o se niega que la Trinidad sea el único Dios verdadero para todos, buscando poner en igualdad, por una fraternidad supuestamente más importante que la verdad, a nuestra religión, con una alianza de religiones diversas, para la consecución de una paz humana. Pero el Señor dijo, sin mí nada podréis, y la paz que os doy no es la paz del mundo. Así que seguimos en las mismas o peores. El arrianismo campeó por Oriente como por Occidente durante 2 siglos, del cuarto al sexto, es decir, de los años 300 a los 500. Arrianismo o semiarrianismo. En Occidente el opositor a la herejía no fue el Papa, lamentablemente como debe haber sido. El Papa era Liborio, pero Liborio buscó acomodarse, sino que fue el obispo Hilario de Poitiers. Y en Oriente fue otro obispo, el de Alejandría, San Atanasio. El Papa Benedicto describía a San Hilario como un obispo cuya fuerza para defender la verdad estaba en saber conjugar la fortaleza de la fe con la mansedumbre de las relaciones personales, que ese era su don. San Hilario defendió firmemente la divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios y Dios como el Padre, coeterno con el Padre, generado, no creado, generado desde la eternidad. Hilario provenía de una familia aristocrática, galo-romana, pagana, y por el camino de la filosofía descubrió el cristianismo y dejó que Dios lo convirtiera. Fue aclamado obispo de Poitiers alrededor del año 353, es decir, tenemos alrededor de un poquito más de 40 años, y tuvo bajo su protección, que también quizás lo recuerden, nada menos que a San Martín, que será luego obispo de Tours, San Martín de Tours. Entre sus muchos escritos de Hilario se destaca, entre ellos, el comentario al Evangelio de Mateo, que es el más antiguo escrito en latín. Su fidelidad a Cristo le valió el exilio en Turquía, que estaba dominada, lógicamente, por el arrianismo. Supo resistir y trató de restablecer la unidad de la Iglesia sobre la base de la ortodoxia formulada en el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea tuvo lugar en el año 325. Pero claro, no se aplicaba el concilio, por eso estaba el arrianismo. Porque en el concilio estaba muy claro de que era Dios verdadero, generado, no creado, de la misma sustancia del Padre. En ese sentido, su obra dogmática más célebre fue De Trinitate, un tratado sobre la Trinidad. Volvió del exilio hacia el año 360 y algunos años más tarde, en el año 367, murió. Tenía menos de 60 años cuando murió. Este fue uno de los grandes que tanto le debemos. Vemos en toda una iglesia solo 2 hombres que resistieron. Atanasio y Poitiers salvaron la verdad. Porque Dios no va a permitir, por pequeña que sea, esa era la iglesia. Todo el resto, con todo el aparato, todo eso, no era la iglesia. La iglesia estaba en estos 2. Y Liberio no cometió casi herejías, es decir, por debilidad, el Papa no era que estuviera convencido, pero fue un hombre débil. Temió por él mismo, ¿no? Bueno, esto nos deja todo esto enseñanzas, ¿no? En este tiempo que tenemos que resistir en la verdadera fe. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.